Buenas tardes, compañeros. Ya son por aquí la 1:30 de la tarde. Y voy a empezar con la primera descripción que viene de la diapositiva que les voy a mencionar, que viene abajo. Viene abajo de o arriba, según trataré de ordenar el asunto, sobre lo que allí se refiere al experimento de la doble rendija. Como dije ayer, quería tratar este tema de la mecánica cuántica en relación a la conciencia del cerebro, porque me parece fundamental para entender más, para profundizar más en el conocimiento de la fisiología cerebral y de su relación con la mente. Es decir, si la mente es un epifenómeno de la función cerebral o no lo es, ya pertenecería más al ámbito filosófico, aunque yo tengo mi sesgo para pensar que la mente se instala en el cerebro y no es un epifenómeno de la función cerebral. Y tengo mis motivos para pensarlo, como lo voy a mostrar en las diapositivas que vienen sobre lo que es la concepción de la realidad. Este experimento hecho por Jung en el siglo XIX, en 1803, surgió de la idea de si la luz era una onda o en realidad una partícula. En realidad toda la manera de pensar de esa época y del signo anterior orientaba a pensar que la luz se originaba en las partículas y no era una onda. Entonces Jung tuvo a bien experimentar en 1803 el experimento de la famosa rendija, de la doble rendija, al lanzar la luz proyectada sobre una rendija, dos rendijas, y enviarla en un impacto directo para generar lo que se llama un patrón de interferencia, de tal manera que las ondas llegan a donde están las dos ranuras, entra a través de las ranuras y genera en la pantalla de impacto un patrón de interferencia, donde las ondas, cuando entran a través de las dobles rendijas, unas se cancelan a otras y no generan un patrón que uno diría tendría que ser de dos líneas por el impacto y porque se considera que la luz eran partículas. Uno esperaría que fueran impactos, dos líneas de impacto, que se expresara de esa manera. Entonces, eso fue, hasta ahí llegó el experimento de Jung, pero Jung concluyó que efectivamente no eran partículas, sino eran ondas, se expresaban como ondas con el patrón de interferencia. Para entenderlo muy claramente, si uno tira una piedra en un río o dos piedras, va a ver cómo las ondas que se generan van a generar un patrón de interferencia. Y al hacer ese patrón de interferencia habrá ondas que se cancelan y otras que se expresan en la pantalla a donde llegan. Entonces dice, bueno, pues hasta ahí ese experimento está interesante, nada más decir, son ondas lo que se están viendo. Después pasó un siglo, después de todo esto, vino Planck, y con Planck se instrumentó el concepto de quantum, pensando que las partículas al impactar un bloque de metal iban a liberar un nivel de energía. Esas partículas o ondas les llamó quantos, y entonces ya se conceptualizaba el elemento de la energía como algo que se liberaba de la partícula. Bueno, y en ese experimento tuvo que ver Einstein, y me parece que esa fue una de las, fue de hecho le valió el premio Nobel. No fue tanto el experimento o las teorías de la relatividad, los años maravillosos que le llamó él,
en 1905, donde instrumentó su famosa teoría. Bueno, entonces en esa época, en la época de Bohr y de otros, Heisenberg, entre otros, que fue muy afamado por este concepto de la no localidad, y Schrödinger posteriormente, pero de eso voy a hablar después, concibieron o rediseñaron ese experimento. Y aquí fue donde se generó una controversia bárbara sobre de qué manera la parte subjetiva o medible del experimento de la doble rendija iba a ser cuantificable y permitiría saber el comportamiento de las partículas. Y la sorpresa fue mayor cuando al establecer medidas de flujo de las partículas, vieron que las ondas se comportaban de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la medida, como son partículas subatómicas, la medida que se establecía en este experimento modificaba la conducta de las partículas. ¡Wow! O sea, si se lanzan dos haces de luz o un haz de luz y penetra a través de las dos rendijas, si el fenómeno no es medido, se va a expresar en el impacto, en la segunda barrera de impacto, se va a expresar, si no son medidas, se van a expresar como ondas. Pero si se mide a la partícula antes de su ingreso a las dos ranuras, se va a ver que hay un cambio en el comportamiento de las ondas. Ya no se van a comportar como ondas, sino como partículas. El instrumento de medida va a determinar si la partícula entra por una hendidura o entra por la otra. Pero aún entrando en una y en otra, si es medida, va a generar en la zona de impacto un patrón de dos líneas, cuando es múltiple el bombardeo de la luz en forma medida. Ahí establecen que son fotones. Al entrar son fotones, son partículas. Pero cuando pasan esa barrera, se siguen comportando como partículas una vez que son medidas. Pero si el experimento no es medido, se va a comportar como onda. Entonces dice uno, entonces el instrumento de medición, que es un instrumento humano, un observador, está determinando cómo se va a ver la acción. Si se va a ver como onda o si se va a ver como partícula. No sé si me estoy explicando. Creo que el video que les voy a poner ahí va a esclarecer claramente cómo es esto, porque el experimento así de simple como se los estoy planteando se hace aún más complejo si por ejemplo se lanza un solo fotón. El fotón, que era considerado como partícula, se comporta como onda o como partícula si es observado o no es observado. Por lo tanto, el elemento subjetivo de la medición del fenómeno, ¿sí?, es el que está creando la realidad. Es lo que llaman en mecánica cuántica el colapso de la función de onda. Entonces la gran pregunta que viene y que se puede hacer más compleja es, mi cerebro, el cerebro que tenemos, ¿está viendo ondas? ¿Está viendo partículas? ¿Estamos creando la realidad? ¿Ven la importancia de esto que estoy diciendo? Estamos diciendo que nos estamos moviendo en un campo de energía amorfo,
en el cual hay en una enorme cantidad de diversas vibraciones que llegan a través de nuestros sentidos, ojos, oídos, tacto, y que en nuestro cerebro llegan en forma eléctrica, en forma de onda, y son colapsadas para crear la realidad espacio-temporal. Entonces, la relación o la creación de la realidad espacio-temporal es algo que construye nuestra mente. Dentro de la división o dentro del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una forma creada por la naturaleza para vivir en la rampa del tiempo y del espacio. Pero es creada por nuestro cerebro. Es colapsada la onda en particular. Aquí le quiero dejar y voy a poner el video para que lo vean y mediten sobre esto que acabo de decir. El colapso de la función de onda se convierte en partícula para que opere en el espacio-tiempo, pero la realidad es un constructo de la mente, es un constructo de la conciencia. Después los veo con otras ideas sobre esto.